Entonces, decíamos, esta charla tiene como título Elaboración de materiales impresos y gráficos. Para algunos maestros, pues ya tenemos el gusto de conocernos. Mi nombre es Juan Carlos Montoya Garduño y actualmente colaboro aquí en la institución en esta área de capacitación docente y también en el área de posgrado. Estoy a cargo de las maestrías, el doctorado, la especialidad que se ofrece aquí en la universidad. Entonces vamos a dar inicio y pues primero, ¿qué es lo que vamos a contemplar en esta sesión, en esta charla? Pues que podamos hacer un contenido curricular y convertirlo en material impreso claro, atractivo y usado. Entonces lo que vamos a ir viendo pues es la claridad didáctica, la jerarquía visual, la consistencia y la accesibilidad. Cuando nosotros queremos crear un contenido, pues tenemos que pasarlo por este filtro o este checklist de decir, bueno, el material que estoy elaborando, que estoy diseñando, tiene claridad didáctica, es decir, cumple o abona a cumplir con el objetivo de aprendizaje que se está requiriendo o que me están solicitando. Todos cuando se nos entrega un programa de estudios, en el programa de estudios lo primero que aparece después del nombre de la materia es el objetivo. Sí, entonces toda actividad y todo material didáctico y material educativo que esté diseñando tiene que abonar a cumplir ese objetivo que me está marcando ahí. Y yo lo tengo que poner en mi material. Si estoy haciendo un cuadernillo, en el cuadernillo debe aparecer el objetivo de esa unidad, de ese bloque, de ese tema o de ese programa, ¿sí? Y debe de haber también instrucciones, sobre todo, por ejemplo, en algunas materiales que se diseñan para posteriormente aplicar alguna actividad o alguna técnica didáctica y debe de tener secuencia lógica en el orden que aparece en el programa los temas, en ese mismo orden tiene que aparecer en el material que estamos presentando. Jerarquía visual debe de distinguirse nuestro material, lo que son títulos, subtítulos o énfasis. Por ejemplo, aquí en esta presentación, fácilmente puedo detectar que este es el título, no tenemos subtítulo, bueno, este podemos considerarlo subtítulo, y aquello que quiero resaltar, pues lo pongo con negritas, ¿sí? Debe de tener consistencia, estilos repetidos en tipos, tamaños, colores y márgenes. Normalmente a lo largo de la presentación que estoy aquí con ustedes compartiendo, vamos a encontrar que el tipo de letra es el mismo, que el color de letra en su mayoría es el mismo, que la tipografía que estoy utilizando de la letra es la misma e incluso que el tamaño de algunos títulos y subtítulos también va a ser el mismo. Yo no puedo empezar aquí poniendo color rojo y luego la otra diapositiva verde, y la otra amarilla, y la otra celeste, y la otra morada, y luego aquí usar un tipo de letra y luego en otra diapositiva presentar otro tipo de letra. No, tiene que ser uniforme, ¿sí? En todo el material que estoy diseñando. Y en colores, márgenes, tamaños, todo el mismo diseño, lo vamos a ir viendo en la mayor parte de la presentación. Tiene que ser con accesibilidad, es decir, que la lectura sea cómoda. Si yo saturo de información, va a ser cansado hasta la vista el material. Entonces, pues tengo que reducir la información y tengo que ser muy efectivo, muy eficiente en el material que estoy diseñando, de modo que abarque mucho pero con poco contenido. Y esa es la labor que tenemos como docentes. Lo llamarán algunos autores curar la información. Yo obtengo información de la materia o del tema que estoy abordando de muchísimas fuentes, pero al final de cuentas me quedo con lo que considero que en este momento es más importante y que puede complementar, ¿sí?, el material de estudio. Entonces ya no estamos en la época de que van a leer 10 artículos científicos, estas 80 páginas de libro, van a ver estos tres videos y van a consultar en estas tres fuentes para hacer un análisis, ¿no? O sea, yo creo que ni el tiempo da, y es una mentira si dijéramos que eso es necesario, porque no nos da el tiempo, yo creo que ni dedicándonos 100% solamente a ser estudiantes para alcanzar a ver todo eso. Entonces no se trata de atiborrar de información ni de estar saturando de tantas cosas de información, si al final de cuentas el estudiante lo único que va a hacer es meterlo a una aplicación de inteligencia artificial y decir, hazme una síntesis en formato APA de 150, 200 palabras, y todo lo que tú le hayas dicho se lo va a decir a la IA para que lo haga, y sí, se lo va a arrojar sin ningún problema, y pues al final de cuentas ni siquiera
la introducción de uno de tantas cosas que le mandaste va a leer. Entonces, por eso nuestra labor docente pues es sintetizar y presentar en el material educativo que damos todo ya filtrado, ya curado, ya definido para que sea lo elemental que el estudiante debe conocer. ¿Sí? Entonces, la lectura de nuestro material tiene que ser cómoda, tiene que ser de inclusión, y aquí hablamos, por ejemplo, de los diversos estilos de aprendizaje. Por eso utilizamos material auditivo, visual y con instrucciones para que con ese material hagan, realicen o respondan alguna práctica o alguna actividad. ¿Sí? Y alternativas a solo color, nos lo va a mencionar más adelante. ¿Qué pasa si yo diseño un cuadernillo, lo envío y los muchachos lo van a imprimir? Yo lo pude haber diseñado muy bonito a color, pero la realidad es de que no todos los estudiantes tienen la facilidad económica para imprimirlo a color. Entonces, ¿qué va a pasar cuando lo imprime en blanco y negro? Los textos, los recuadros, las imágenes, las gráficas que usaste van a ser identificables, ¿sí? Se van a identificar al momento de imprimir. Entonces, eso es algo muy importante que tengo que considerar, que ahorita lo vamos a abordar también. El diseño gráfico educativo, ¿qué es y para qué sirve? No tenemos que ser expertos en diseño gráfico, pero sí considerar elementos claves que nos van a ayudar al momento de diseñar nuestro material educativo. ¿Sí? En la definición nos apoya maestra Betty Guerra, por favor. Claro que sí, profe. Dice, definición, aplicación de principios de diseño visual para facilitar comprensión, motivación y aprendizaje, no solo embellecer. Gracias, maestra. Entonces, no se trata de que, ay, mi presentación está bien bonita. Sí, no se trata de poner ahí corazoncitos y maripositas o poner ahí un Winnie Pooh, sino se trata de que lo que yo estoy poniendo tiene que tener un sentido pedagógico y didáctico. Eso nos tiene que quedar muy claro, ¿verdad? O sea, yo lo que pongo en mi material educativo es para que el estudiante comprenda mejor el tema, que le llame la atención o lo motive y que logremos los objetivos de aprendizaje. Claro, debe de tener una estética, debemos de ponerle ahí nuestra creatividad para que llame la atención o sea atractivo, pero no se trata, ¿verdad? Ese no es el fin, hacer algo bonito, algo llamativo, brilloso, que se mueva mucho, no, sino que realmente cumpla con un objetivo didáctico. Entonces el diseño debe reducir carga cognitiva, lo que comentaba hace un momento, entre menos información que nos dé más información, mucho mejor. Entonces yo creo que logramos aplicar estos principios en el momento que alcancemos eso, de poner poco abarcando mucho. Te reduce la carga cognitiva. No llenes porque vas a distraer, y lo que pongas, ordénalo por párrafos, ordena, segméntalo, nos va a decir más adelante, segméntalo de modo de que pueda abarcar los diferentes espacios dentro de la plataforma que estés trabajando, que ahorita también nos va a hablar de eso. Antes de diseñar, pregúntate, ¿a quién va dirigido? ¿Quién va a usar tu presentación, tu video, tu infografía, tu cuadernillo? ¿Quién lo va a usar? ¿Quién lo va a usar? En edad, si te estás refiriendo a jóvenes, a niños, a estudiantes, en la mayoría de nuestros casos, la mayoría que somos docentes en el área de universitaria, pues el formato, el diseño debe de ir dirigido para personas de esa edad. El contexto en el que estamos trabajando, si es para compañeros docentes, si es para directivos, si es para estudiantes, entonces va a cambiar la forma en cómo lo estoy presentando y las necesidades que se requieren. Por lo regular, detectamos qué necesidad de aprendizaje tiene el estudiante con el tema del que vamos a hablar. Si hay algo que él ya conoce, pues tal vez no sea necesario profundizar tanto en nuestro material. Por eso hablamos también de aprendizajes o conocimientos previos. Pero sí tenemos que enfocarnos en quién es nuestro público, y luego, ¿para qué? Ese material que tú estás diseñando es para que los estudiantes practiquen, es para presentar instrucciones o un manual o una guía de algo que vas a evaluar. Es algo que le va a servir para informar, son temas de conocimiento general de tu materia.
¿sí? O es para guiar un proceso. Por ejemplo, si tú pusieras un caso, tal vez el material didáctico que estás preparando es el caso y tienes que presentarle pues todo lo que todos los elementos que forman parte de un método de casos, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es tu material? No es lo mismo diseñar algo para dar una instrucción que para informar o para dar una clase, ¿sí? Entonces, tienes que pensar para qué antes de diseñar. Y eso que van a utilizar, ¿en dónde lo van a utilizar? En el aula, pero resulta que no tienes acceso a un proyector. Entonces, ¿qué material es el más adecuado si no tienes acceso a un proyector? O si lo va a usar en casa, pero resulta que en casa no tienen internet. ¿Qué material? A lo mejor el material pues, va a ser un cuadernillo, va a ser algunas hojas impresas y tienen que ser legibles. O si lo va a usar en el móvil y algo muy importante. ¿Qué pasa? Lo que comentaba, si lo tengo que imprimir en blanco y negro. ¿Sí? Eso que tú estás poniendo en ese cuadernillo, en esa infografía, en esas gráficas, cuando lo imprima en escala de grises o en blanco y negro, se va a entender la información, porque aquí podrá estar muy bonito, pero cuando lo imprimo en blanco y negro, sale esa imagen toda negra. O si lo imprimo en escala de grises, sale una mancha negra que ni siquiera grises se alcanzaron a apreciar. Entonces tengo que cerciorarme de que al momento de imprimirlo sea legible. Por eso, lo ideal es hacer pruebas de impresión. Por ejemplo, una infografía con 3 ideas claves y un ejemplo por idea en lugar de un póster con 20 datos. Entonces, en lugar de poner 20 datos de información en un póster, lo reduces todo a una infografía con 3 ideas claves y un ejemplo. ¿Sí? Siéntanse la libertad ahí de encender su micrófono, de compartirnos algún comentario, alguna experiencia, con toda confianza lo pueden hacer. Muy bien. Vamos adentrándonos a los elementos que debe contener un material. Primero, la tipografía, la legibilidad versus la personalidad. La legibilidad debe de tener facilidad para distinguir letras y palabras en lectura continua. Hay a muchos que vemos los tipos de letra que nos ofrece cualquier plataforma, Canva, por ejemplo, o bueno, cualquier del paquete de Office. Y dices, no, es que a mí me gusta mucho esta letra cursiva porque está muy elegante, está muy bonita. Pero imagínate escribir todo un texto con letra cursiva, va a estar complicado leer para el estudiante, ¿sí? O para a quien le esté presentando. Entonces, por eso nos habla de elegir bien el tipo de letra y que sea legible el tipo de letra que vamos a utilizar. Entonces nos dicen, por ejemplo, para textos largos, pues las tipografías sans serif o serif de alta legibilidad, ¿sí? Por ejemplo, las familias comunes y limpias, normalmente, ¿qué utilizamos? Pues Arial, Times New Roman, eh, y bueno, las Courier y ese tipo de letras que pues son las más comunes, ¿verdad? Así como la que estamos presentando aquí. Entonces, pues son textos largos, lo ideal es de que sean este tipo de letras, sans serif o serif, que son las letras más comunes que utilizamos en un texto. Evitar fuentes decorativas en párrafos. La puedes reservar para títulos puntuales. Por ejemplo, vamos a suponer que tú dices, no, es que ahorita está de moda la película de los Minions. Entonces yo quiero utilizar la tipografía de los Minions y a lo mejor la puedes descargar y tú muy novedoso o novedosa, utilízalo si quieres. O sea, si ese es tu enfoque para llamar la atención de alguna forma con tu presentación, utilízalo para poner el título, pero no quieras poner con la tipografía de los Minions todo el texto, porque al final es abrumador, ¿sí? Entonces, no podemos utilizar fuentes decorativas para el texto o el contenido de nuestro material, ¿sí? Y mantener de 1 a 2 familias tipográficas por material, máximo 3, si hay razón clara. Es decir, no puedes utilizar más de 3 tipos de letra. Si tú ya usaste uno para el título, otro para el texto y otro para el subtítulo, hasta ahí. Si no abusar de los tipos de letras, solamente máximo 3 tipos de letras. Por ejemplo, en un cuadernillo con texto en una fuente neutra y títulos en una variante más pesada o negrita, pues no mezclar 5 estilos. Entonces no puedes poner más de 5 tipos de letras. ¿Sí? Muy bien. Tamaños, interlineado y longitud de línea.
Tamaño recomendado. Si es un material impreso, el tamaño de la letra pues sería entre 10 y 12 puntos en el texto. ¿Sí? Esto con la finalidad pues, de que abarque buena cantidad de texto sin saturar tanto los párrafos. El interlineado, pues que sea de 1.5 a 1.5, esto nos va a ayudar a mejorar la lectura y puede dejar incluso espacios para anotar. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando leemos un libro o estamos con algún cuadernillo de que quiero poner con marcatexto, ay, esto me parece interesante, pones tu marcatexto y por más delgado que sea el marcatexto, a veces nos brincamos a un renglón arriba y uno abajo. Y tú dices, bueno, pues ya, ¿qué hago? ¿Verdad? Si ya se remarcó también lo de arriba y lo de abajo. Esa es la idea de que haya suficiente espacio, ¿sí? Entre una línea y otra. Si utilizamos un punto de 10 a 12 puntos, Yo los traigo entonces de en mi cada línea país, va a pero abarcar no salgo yo aquí. del 50 a 75 caracteres. ¿Sí? Y pues evitar líneas demasiado largas porque va a causar fatiga visual o demasiado cortas porque va a hacer que no se brinquen, ¿verdad? Que no lean corrido y se vayan brincando. Por ejemplo, si vamos a usar una guía A4 o en una hoja tamaño carta a 2 columnas, pues eso sería para lectura rápida de pasos. Si tú vas, lo que quieres poner ahí son pasos, ¿sí? Puedes utilizar este formato de 2 columnas o si todo es pura información, pues lo recomendable es hacerlo a una columna, ¿sí? Continuando con la tipografía, jerarquía y énfasis sin abusar. ¿Qué es lo que debemos de poner? Pues debe de haber un título, subtítulo, cuerpo y nota. Siempre es muy importante que resalte la información, un párrafo, así como no decimos si han puesto atención en los periódicos, por ejemplo, que está la nota y luego siempre hay un recuadro que repite una frase o una idea de la nota. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de esas notas, ¿sí? Entonces hay un título, un subtítulo, un cuerpo y que haya espacios en algún recuadro, en alguna, puede ser un globo de diálogo o según la creatividad de cada uno de ustedes, que se resalte información como notas importantes y que al ver yo la hoja, ¿sí? Impresa o en digital, pues yo identifique, este es el título, este es el subtítulo, este es el contenido y esto es lo que el docente quiere resaltar del texto, ¿sí? Entonces se construye con tamaño, peso, color y espacio. Es muy importante también, y nos lo va a mencionar más adelante, los espacios. Si es posible, ¿sí? Dejar espacios en blanco entre un segmento y otro, entre un párrafo y otro, con la finalidad de que el estudiante pueda hacer alguna anotación o pueda tener mayor claridad visual. ¿Sí? Podemos usar negritas para resaltar palabras claves, evitar el subrayado, porque normalmente, sobre todo cuando es digital, si algo está subrayado, quiere decir que si yo le doy clic, me va a enviar a un enlace, ¿sí? Entonces, para que no se confunda con enlaces, pues no subrayes, mejor negrita y cursiva. Define estilos de los tipos de letra, ¿sí? Y repítelos. Entonces, es un cuadernillo, como ya decíamos, en todo el contenido del cuadernillo va a estar en los títulos del mismo tamaño, los subtítulos del mismo tamaño y el cuerpo del mismo tamaño. Y si tiene pie de página, también del mismo tamaño. Por ejemplo, en una guía con instrucciones, siempre deberá hacer las instrucciones con el mismo estilo y ubicación para que el estudiante lo encuentre sin pensar. Si vas a poner una actividad después de cada tema en un cuadernillo y está al final, siempre la actividad pues va a estar al final en el mismo diseño, en el mismo formato, en todo el cuadernillo. No sé si haya algún comentario hasta aquí, compañeros, compañeras. No, Lee, todo bien. No, no. Excelente, muy bien. Luego vienen los colores. ¿Qué colores puedo utilizar? Pues el color comunica, ¿verdad? Ya sea para agrupar, utilizo un color para agrupar o para diferenciar o para resaltar una información primordial o para guiar la mirada. Entonces,
por ejemplo, en usos didácticos efectivos, las categorías por la codificación por categorías. Si yo voy a poner toda la teoría con color azul, siempre va a ser con color azul. No quiere decir que esto sea una ley, ¿verdad? O sea, estamos poniendo un ejemplo solamente. Si todas las prácticas que van a venir en el cuadernillo son con verde, siempre van a aparecer en color verde. Y si el espacio que voy a evaluar voy a usar naranja, siempre debe ser naranja en todo el cuadernillo. No voy a poner la teoría en un azul, en otro amarillo, y luego la práctica en uno verde y en otro rojo y la evaluación igual. No, tiene que ser uniforme, ¿sí? La señalización, la atención con un color consistente y un icono. Si tú quieres que, por ejemplo, tú dices idea principal o recuerda, ¿sí? O, por ejemplo, hay quienes usan códigos QR para que los estudiantes con su celular vayan a un video. Entonces ahí pones tu enlace. Entonces, esas partes, esos apartados en los que quieres resaltar algo, normalmente hay que ponerlos con un icono o con un emoji, algo para que por ejemplo, si es un video, pues a lo mejor una camarita. Si es para que participe en un foro, pues un icono que represente foro, ¿sí? Si es a lo mejor un enlace para un documento, pues hay un icono de documento, etcétera, dependiendo de qué es lo que quieras hablar. Entonces, eh, en atención, pues es un ejemplo, ¿verdad? Como le digo, puede ser atención, puede ser idea principal, puede ser enlace, puede ser video, puede ser foro, dependiendo ese apartado, pues que vaya acompañado de una señalización y que sea un color consistente y pues un icono. Evitar color por decoración, no se trata ahí de poner un arcoíris de colores, ¿no? Se trata de que el color tenga un sentido también didáctico en el momento que lo estás utilizando, ¿sí? Por ejemplo, en un cuadernillo los ejemplos resueltos van en un recuadro y lo puedes poner en un color, por ejemplo, verde suave y luego en un lado poner un color a lo mejor cremita o color beige, claro, muy claro, para que el estudiante ahí responda a los ejercicios que vas a poner. Entonces él va a ubicar que siempre que vea un recuadro color verde son ejemplos ya resueltos en el cuadernillo y que los recuadros en color beige claro son los espacios en donde voy a responder aquello que me están solicitando el docente. Contrastes, impresión y coherencia. El contraste debe de haber texto oscuro sobre fondo claro, ¿sí? Normalmente cuando nosotros vemos o escogemos una paleta de colores de cualquier plataforma, siempre la paleta nos aparece con contrastes, ¿verdad? Suponiendo que fuera aquí, entonces el contraste, ¿verdad? Es el que está del otro lado. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues elijo los contrastes para el fondo. Si mi fondo va a ser, por ejemplo, un color azul fuerte, pues tal vez mi letra pudiera ser un azul claro o un blanco, ¿sí? Tenemos que cuidar siempre que no se pierda la letra en el color de fondo. Y les digo esto porque, aunque pareciera así muy lógico para muchos de nosotros, pues yo creo que sí nos ha tocado ver presentaciones de nuestros estudiantes o de algún lugar que hemos asistido a alguna capacitación en la que no se entiende la letra, no se entiende porque se pierde, ¿sí? Entre el color del tipo de letra, de la letra y el color del fondo que está utilizando el expositor. Entonces siempre hay que buscar ese contraste. Impresión real considera que muchos materiales se fotocopian o imprimen en blanco y negro. Ya lo hemos comentado. Eso que vas a imprimir, por ejemplo, esta mariposa, ¿sí? Puede ser una mariposa que al verla yo puedo ver diferentes tonos, aunque esté en blanco y negro, y me puedo imaginar, a lo mejor estas alas estaban de color naranja, esto de parte del ala pudiera ser que sea amarilla, yo me la quiero imaginar amarillo, a lo mejor esto que está en el cuerpo de la mariposa pudiera ser un verde claro, si estas manchitas pudieran ser naranjas. Entonces yo he hecho volar mi imaginación sin necesidad de que lo tenga color, pero ya me da una información, ¿sí? Que una impresión en la que sale todo blanco y negro y yo no puedo identificar ni siquiera de qué se trata. Por eso, repito, siempre debemos de cuidar que si va a ser algo impreso, los colores que estemos utilizando sean imprimibles en blanco y negro. Paleta limitada, 3 a 5 colores, nada más, nada más. No se trata de saturar de colores el material didáctico o el material educativo.
¿sí? Puedes utilizar colores primarios, secundarios, aquellos fuertes o neutros. Y lo que les comentaba, imprime una hoja de prueba y verifica si se entiende sin color. Hay zonas lavadas, hay zonas que quedan así como que una mancha en lugar de la imagen o del texto. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, una infografía que siga funcionando en escala de grises, porque usa también iconos y patrones, no solo color. Recordemos que una infografía, su característica pues, es de que tiene imágenes, gráficos, etcétera. Entonces, cuando la imprima en una escala de grises, no pierde el sentido de la información. Oye, no sé si hay algún comentario con respecto a los colores. No, Lick, ninguno. Muy bien. Vamos con la composición. Principios para ordenar la información. La composición es cómo se distribuye el texto y la imagen en el espacio. Por ejemplo, principios prácticos, alineación, crea orden, evita elementos flotando. De repente ves una gráfica y tú dices, ¿a qué gráfica pertenece? ¿A qué información pertenece? ¿O esa gráfica qué significa? Pues está ahí, pero nadie dice de qué se trata, entonces es un elemento flotante. Tiene que haber alineación. Es decir, yo pongo una imagen con su respectivo texto, o un texto con su respectiva imagen, una gráfica con su respectiva información. ¿Sí? La proximidad, todo lo relacionado va junto, reduce ambigüedad. Si estoy hablando de algo en particular, lo pongo junto. Y, repito, imagen, texto, icono, texto, repetición, los estilos repetidos y debe de haber coherencia en lo que estamos, colores, forma, tipo de letra, etcétera. Contraste, diferencia de lo importante. Si hay algo de importante y lo quiere resaltar, pues tiene que tener un tamaño más grande o un peso más importante en la presentación o un espacio aparte, ¿sí? Por ejemplo, en una guía, cada actividad repite el mismo bloque: objetivo, tiempo, materiales y pasos. Vas a poner otra guía, igual también va a tener objetivo, tiempo, materiales y pasos en el mismo diseño, ¿sí? Si vas a hacer un cuadernillo, pues debe de tener lo mismo, objetivos, el contenido y si hay alguna actividad, ¿sí? Entonces, pues debe estar alineado, debe de ir junto lo que corresponde a la misma temática, ¿sí? Unido, imagen, gráfico, texto, repetir los mismos estilos, que haya coherencia en la infografía, por ejemplo, o en el material que estamos utilizando. Y si vas a diferenciar algo importante, pues tiene que resaltar. Nos pone como ejemplo también utilizar una rejilla de grid. ¿Sí? Por ejemplo, una estructura invisible que alinee bloques y facilite consistencia, algo como lo que tenemos aquí. Es como si tú dividieras y tú dijeras en esta parte, divido así a lo mejor, imaginándotelo, o algunas plataformas sí te permiten cuadricular tu plantilla, y entonces ahí tú dices, a ver, de este lado va puras imágenes y de este lado va texto. Entonces me imagino así como si hubiera dividido y ubico, ¿sí? Cada cosa, cada material lo ubico en esa división, de modo de que no ande volando, ¿sí? Que la información no quede volando. Márgenes, pues debemos de dejar márgenes para que den respiración y evitar saturación, y aparte de que los márgenes, dan oportunidad a que los márgenes los estudiantes tengan un espacio para hacer anotaciones. Espacio en blanco, lo que comentaba hace rato, no es vacío. O sea, estos espacios que vemos aquí en blanco tienen su razón de ser. No se trata de llenar todo, sino que es una herramienta para priorizar y mejorar la comprensión. Entonces aquí dejamos espacios en blanco para dar a entender que esto es un elemento importante como lo es este, y que cada uno tiene su espacio y que son segmentos distintos. Por ejemplo, un cuadernillo con márgenes amplios para resolver ejercicios, o si es una rejilla de 2 columnas para alternar explicación y práctica. Entonces, en un lado ponemos la explicación y en el otro lado van a hacer la práctica, ¿sí? O en un lado ejemplos y en el otro lado cómo lo va a resolver. Es una forma en cómo podemos utilizar también márgenes amplios. Muy bien, no sé si hay hasta aquí algún comentario, preguntas. Vamos bien, vamos rápido. Comenten, compañeros.
De mi parte, pues todo bien, Lick, está muy entendible. Sí, va quedando claro. Muy bien, muy bien. Vamos con lo siguiente. Del objetivo didáctico al diseño. Estructura de una página. Por ejemplo, si queremos en un cuadernillo, utilizar cuadernillos o voy a diseñar alguna material Sí, para, su micrófono. voy a diseñar algún material para mis estudiantes. Entonces, cómo lo puedo manejar? Pues primero siempre debe aparecer el objetivo. ¿Qué se va a lograr? ¿Sí? Hay objetivos en todas las materias, pues ponerlo por ahí. Activación, podemos poner un ejemplo, una pregunta inicial, una pregunta detonante, una actividad diagnóstico, el contenido en bloques breves, ¿sí? Que no sea muy extenso el contenido, ¿sí? Que no sea muy largo el contenido. Puede ver ahí una práctica y terminar con un cierre, que puede ser una pregunta de cierre, que puede ser algo de metacognición, que puede ser que hagan una síntesis de lo que se platicó o que se haga una autoevaluación de la práctica que fue asignada. ¿Sí? Por ejemplo, en un encabezado ponemos el tema, la sesión y el objetivo, luego ponemos 3 bloques con subtítulos y luego al pie ponemos compruebo mi comprensión y pueden ser 2 preguntitas de cierre. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo pudiéramos utilizar una plantilla para una sesión de clase. ¿Sí? Porque luego también se da que hay maestros que les encanta estar dicte y dicte y dicte y que lo que traen ahí en una hoja que bajaron de no sé dónde, pudiéndoles dar el material a los estudiantes, les encanta tenerlos, escribe y escribe y escribe. Y es cansado que escriba tanto y es fastidioso. Entonces, a lo mejor si eso lo diseñamos en una hoja, ¿sí? O en un par de hojas, o en el material que sea necesario, pues va a ser mucho más sencillo para el estudiante verlo, hacer anotaciones, realizar la actividad y hasta para ti evaluar y pues puedes ir ahí juntando. Yo normalmente les digo en una carpeta, cuando utilizo este tipo de material en una carpeta con un broche banco, pues vas a ir integrando, vas incluyendo cada día, ¿verdad? Cada material, cada hoja, la vas incluyendo en ese, como una carpeta de evidencia, como si fuera una carpeta de evidencias. Materiales impresos, pues pueden ser desde una guía que orienta en un proceso, por ejemplo, una lectura, o cuando es una práctica de laboratorio, se va a desarrollar un proyecto. Puede ser un cuadernillo, secuencias de aprendizaje, donde hay módulos, prácticas acumulativas, y pues ahora sí que podemos encontrar en ese cuadernillo todo el contenido de nuestro programa. Puede ser una infografía, una síntesis visual, donde planteamos ideas claves y relacionamos con la clase algunos elementos básicos. ¿Qué es lo que necesito considerar para elegir cuál es el material más apropiado? Pues la complejidad del contenido. Si es algo procedimental en el que tú tengas que decir pasos para hacer algo, pues tal vez necesario será una guía. O si es conceptual, pues lo ideal sería un cuadernillo o una infografía. Y también el contexto, el tiempo disponible. O sea, a lo mejor para una sesión, pues con una plantilla de una hoja es suficiente. O si son varias semanas, pues se requiere un cuadernillo y el contexto de uso, si va a ser autónomo solo en su casa, si va a ser en el aula o si va a ser una parte en el aula y otra en su casa. Por ejemplo, en un sistema híbrido, con aquella técnica del aula invertida, en la cual le mandamos un video al estudiante y luego le damos una plantilla donde viene contenido, donde vienen actividades, donde viene tal vez también el enlace para ese video y el video lo ve en casa y la plantilla la responde en el aula. Entonces estamos hablando de un modelo. Entonces, dependiendo del contexto, pues sería lo que vas a utilizar de material. Las guías, ¿para qué sirven? Pues la guía normalmente va a tener un título, objetivo y duración, materiales, recursos que se van a utilizar, instrucciones, criterios de logro y el producto final o lo que se debe de entregar. Y en las guías podemos también poner señales, ejemplos y andamiaje. Por ejemplo,
Pues señales, puedes ponerle ahora, hará lo siguiente, recuerda, si te estancas, no olvides, es importante, ese tipo de recuadros podemos ubicar dentro de una guía, hablando de que es para instrucciones o para alguna práctica que se vaya a hacer. Andamiaje de lo guiado al autónomo, puedes ponerles un ejemplo resuelto para que ellos hagan un ejercicio similar, ¿sí? Y luego un ejercicio nuevo. Por ejemplo, incluir un ejemplo completo antes de pedir producción. Vas a hacer este problema de matemáticas, aquí está la guía, aquí están las instrucciones, aquí está un ejemplo. Si vas a hacer un cuadernillo, pues el cuadernillo debe de tener un diseño modular y de progresión, que lo hace efectivo, que tenga continuidad, tema uno, tema 2, tema 3, que la práctica esté distribuida y que tenga diferentes actividades que en su momento se van a revisar. El diseño modular debe de tener unidades cortas con patrón repetido, ya hemos hablado de eso, para que todo sea igual o sea muy parecido. Progresión de simple a complejo, siempre pues empezamos de algo sencillo a algo cada vez más complejo, avanzando gradualmente. Integrar recuperación, puedes poner en la clase anterior, se dio esto, una recapitulación de lo que se dio en la sesión anterior y luego también la transferencia de aplicar lo que se está, lo que viene ahí en el cuaderno y aplicarlo en la vida real a través de actividades significativas. Puedes utilizar plantillas, evaluación y consistencia editorial, por ejemplo, un cuadernillo, pues una plantilla donde viene una portada, índice, objeto por módulo, cuadros de idea clave, un glosario, actividades, contenidos, etcétera, ¿sí? Pero que ya sea una plantilla que siempre se esté utilizando. Puedes integrar evaluación en tu cuadernillo, que puede ser una autoevaluación a través de un semáforo, a ver, en el verde, ¿qué fue lo que aprendiste? En el amarillo, ¿de qué te quedan dudas? En el rojo, ¿qué es lo que se te dificultó? O una escala, evalúa tus conocimientos del 1 al 5, del 1 al 10, donde 1 está, donde 5 está, como una escala de Likert. La coevaluación con rúbrica breve, puedes poner una rúbrica en donde se compartan cuadernillos y un compañero evalúa al otro con la coevaluación. O lo más tradicional, que es la heteroevaluación, donde tú le evalúas, pues integras ahí en el cuadernillo rúbricas y listas de cotejo. También puede servirte tu cuadernillo como una evidencia acumulable, como el portafolio de evidencias. Al final, te entregan su cuadernillo y debe estar totalmente resuelto. La consistencia editorial. Tu cuadernillo debe tener numeración, ¿verdad? Desde la página 1 hasta la que llegue. Encabezados iguales, estilos iguales, iconografía, imágenes, todo igual y el formato de actividades. Al final de cada módulo, por ejemplo, puedes poner 5 preguntas, una aplicación a tu contexto y pues un checklist de entrega para que se autoevalúe si entregó las actividades de ese módulo. No sé si hay alguna pregunta del diseño de guías y cuadernillos o algún comentario. Muy bien, tenemos maestros muy inteligentes. Eso habla muy bien. Una infografía, ¿cómo se hace una infografía? No se satura tampoco la infografía de información. ¿Cuándo usarla y estructura recomendada? Pues la podemos utilizar para resumir, comparar, mostrar procesos, relaciones causa y efecto o líneas del tiempo. ¿Sí? Cuando es mucha información y la queremos resumir. ¿Qué es lo que debe contener? Pues debe tener un título, puede tener una pregunta guía o una frase, poner de 3 a 5 ideas clave solamente. Aquí tenemos tres, si se fijan, ¿sí? Debemos de utilizar diagramas, esquemas, flujos, imágenes y las fuentes o referencias si es que aplica, ¿sí? Entonces aquí abajito las fuentes y referencias bibliográficas. De esta manera hacemos una infografía. Una infografía no es puro texto, una infografía no es pura imagen. La infografía se complementa de ambos elementos y solamente de 3 a 5 ideas por plantilla. La accesibilidad pues debe de ser fácil de leer y comprender para todos, evitar que la gente se fatigue a leer o que le lleve mucho tiempo y que se pueda imprimir. Las buenas prácticas, pues que sean frases claras, evitando párrafos párrafos muy pesados. Lo que sea en listas, ponerlo con viñetas o procedimientos también con viñetas. Títulos informativos, por ejemplo, paso 2 compara evidencias, ¿sí? Entonces puedes utilizar títulos informativos. Evitar justificar texto en bloque. Lo ideal es de que siempre, como está aquí, alineado a la izquierda.
¿sí? El escrito alineado a la izquierda, así como lo estoy manejando yo aquí. No justificado. Y eso va también en los textos y en cualquier otro material. Lo ideal es no justificado. En APA séptima edición, la recomendación es de que los textos siempre vayan alineados a la izquierda. Entonces, no lo estoy inventando, ¿verdad? Ahí lo pueden consultar en los manuales de APA. Inclusión de materiales impresos, pues no debe depender solamente del color. Hay que usar iconos, tramas, etiquetas y que se pueda imprimir en blanco y negro. El contraste que sea suficiente y tamaño de letra adecuado, como lo hemos comentado. El lenguaje utilizar que sea claro, evitar tecnicismos que no puedan comprender los estudiantes o que todavía no tengan el nivel de comprensión. Debe ser respetuoso y no discriminatorio. Sí, cuidar mucho la forma en cómo redactamos. Representaciones diversas, nombres, contextos, ejemplos, ¿sí? Eso es muy importante agregar dentro, si se fijaron en toda la presentación, en la mayoría de las diapositivas había ejemplos. Versiones alternativas y procede que ese material pueda utilizarse en blanco y negro, que pueda ser digital, que pueda ser en formatos editables, que yo te mande la plantilla, tú puedas entrar y la puedas editar. Por ejemplo, ahora con los drives, con los trabajos que se pueden hacer en un drive, o por ejemplo en Canva, que le damos acceso a varias personas y entre todos estamos editando el mismo diseño, pues también verificar que sea accesible para todos y que los formatos se puedan editar en algún momento. Entonces, yo ya tengo mi material. Yo digo, ya acabé mi cuadernillo. Bueno, haz tu checklist. Antes de mandar solo a tus estudiantes, pregúntate, ¿se entiende el objetivo en 10 segundos? O sea, cuando yo veo el material en 10 segundos, puedo identificar fácilmente de qué se trata. Hay jerarquía visual clara en títulos, subtítulos, énfasis. Funciona impreso en blanco y negro. En lo que estoy enviándoles hay instrucciones claras, mencioné ejemplos y tiene criterios de logro, qué es lo que tenemos que alcanzar o qué producto se debe de entregar. Y en el material estoy dejando espacios para que puedan responder, anotar o ellos hacer algún señalamiento. Si nuestra respuesta es sí a estas 5 preguntas, adelante, quiere decir que nuestro material está listo para compartirse con nuestros estudiantes. Pues no sé si haya comentarios, dudas, preguntas. Hasta aquí. Solamente comentamos que puedan llevar a cabo esta forma de hacer un trabajo en forma APA, porque me ha tocado alumnos de séptimo y acá casi octavo que no saben. Así se ve. Esta que es para la Entonces, pelona. Y yo, la de cabello. Por ahí como que se cortó, no sé si sea mi internet, pero entendí por ahí de este, que debe de estar claro para los estudiantes lo del formato APA, porque luego algunos no lo entregan en ese formato, ¿verdad? Algo así comentó la maestra. Pues sí, evidentemente tenemos que, pues a veces hasta enseñarles cómo usarlo, ¿verdad? Me ha tocado, por ejemplo, pedir a un nivel maestría y muchos no tienen conocimiento de cómo utilizar APA. Aquí lo importante, pues es estar atento, porque ya en una ocasión habíamos dado una charla del formato APA, así básico, de los elementos básicos. Podemos programar para que estemos ahí en el mismo canal todos y pues así de manera muy general ver desde cómo se hace el diseño en una página, si en una hoja, una portada en formato APA y las referencias. Sí, sí, sí. Ahí en el chat les puse un enlace para un forms para que por favor me hagan el favor de ingresar, poner ahí sus datos, la sede a la que pertenecen, son docentes o estudiantes y pues sobre todo que
que dejen ahí algún comentario. Y quisiera pedirles de favor en lo que respondemos ahí algunos ese forms, si pudieran encender su cámara un momentito para tomar una captura de evidencia que si estuvieron aquí la vean sus directores que se conectaron. Muy bien, muchas gracias. Ahí de favor si pueden ingresar, igual, por ejemplo, hay salones que lo están viendo todos juntos. Ahí de favor que les copien el enlace y se lo manden ahí a sus chicos que están conectados, los que están tomando esta charla juntos en el salón de clase, para que puedan responder ahí el forms y tener ahí el registro de su participación. Bueno, no sé si hay algún comentario, preguntas, aportaciones o algo que deseen agregar. Se escuchan todas las voces. Maestro,